Santiago, mi amor, Santiago. No, Marisol, todo me queda muy claro. ¿Cómo no quieres que me vayas y sigues negando lo nuestro? Escucho lo que dicen. Sí, pero todavía se nota que Santiago le está reclamando a Marisol. Yo te lo juro que ese tipo ya me tiene harto. Ya. Tenemos un acuerdo, no le puedo contar nada a mi familia ahorita. No es el momento adecuado, mi amor. ¿Por qué? ¿Porque tenemos que cargar con lo que hizo tu hermana y mi papá? ¿Ves? ¿Quién sabe qué tanto estarán discutiendo? Pero si Rosa se fue con el papá de Santiago, no, pues seguro van a sacar a Marisol del equipo. Está pasando justo lo que yo temía, que tu papá y Rosa nos separaran. ¿Por qué estás enojado conmigo y ahora con mi familia? Marisol, Santiago. Quería saber si me gustan las latinas. Y que si quería un poco de cariñito. Ahí está tu cariñito. ¡Come on! ¡Te voy a Espero a que no vengas con ideas tan violentas como lo hizo tu mamá. Bueno, ya veo que no les sorprende verme aquí, así que asumo que Julián ya le contó que regresé. Así es, Ashley. Mi hermano me contó que platicó contigo. Si vienes con tu primo, supongo que no vienes en son de paz. Bueno, ya no tenemos que perder más tiempo. Tráeme a mi hijo, que tú sabes que no te puedes quedar con él. Legalmente no tienes ningún derecho. Puse una demanda civil en tu contra. Estoy pidiendo la custodia de Maddox. Quiero que te vayas. ¿Qué? Quiero que te vayas y que nunca más sepamos de ti. Si es porque ayer no pude venir a la práctica fue porque un amigo tuvo un accidente. Lo tuve No que te llevar estoy al hospital. votando por tus inasistencias, guerrero. Es que entonces no le estoy entendiendo. ¿Es por algo personal? Yo no me voy a ir sin que me dé una razón. No lo puede hacer. Por Dios, claro que puedo. Yo soy la directora de este lugar. Puedo tomar las decisiones que yo quiera para que todo funcione perfectamente. A ver, directora, yo me considero una buena deportista. Me he esforzado mucho por estar aquí y no me voy a ir sin que me diga tan siquiera el por qué. Que te vayas. Porque te acabo de ver en la oficina de Santiago, besándote con él. hola. Hola. Pensé que era mejor verte aquí. Porque no quiero que regreses a mi casa. ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Por qué te fuiste del club? Estuve buscando trabajo todo el día. Marisol, yo sé que estás pasando por una situación Déjame económica muy difícil. Déjame hablar. No son problemas. No es una rachita. No es una crisis. Te estoy hablando de sobrevivir. Te juro que lo intenté. Lo intenté, Santiago, pero pues no pude. No puedo pensar solamente en mí cuando mi familia se está muriendo de hambre y... Me voy a alejar del club para siempre y no voy a regresar. Y así como me alejé del fútbol, también me voy a alejar de ti. ¿Qué? Yo puedo entender que dejes el club. ¿Pero me estás terminando? Oigan, de casualidad ustedes no necesitan un asistente para los entrenamientos. Excelente idea. Yo podría hacer una carta de recomendación a la junta directiva. La verdad es que sí. Sí, creo que tengo algo que puedo ayudarte. ¿De verdad? ¿Lo dice en serio? Absolutamente. Bueno, felicidades. Gracias. ¿Y entonces? ¿Esto qué es? Estoy embarazada. Necesito que haga las maletas, nos devolvemos para Houston. ¿Por qué quieres volver? El primer guerrero que se gradúa.
Tiffany Johnson. Genesis Perez. ¿Qué pasa? ¿Te avergüenzas de mí? ¿Es eso? No, a mí lo que me avergüenza es que sigamos con esta farsa. Este hijo no es mío. ¿A quién quieres engañar? Hace muchos años me hice la vasectomía. ¿Qué? No diga nada, mija. Usted está aquí en su casa. Usted es familia, no me tiene que explicar nada. ¿Eh? ¿Sí? Pero sí, que está muy bonita. Gracias. No, de verdad, estás preciosa. ¿Verdad, Julián? ¿Ah? Sí. Ay, no te hagas. Yo te vi como se te salía la baba mirando a TJ con ese vestido, ¿no? Y no parabas de verle la... Pues usted está muy escuincla para andar diciendo esas cosas, niña. Y tú no te metas, que no es de mi papá. Soy el jefe de esta casa. ¿Cómo sí, Ya, párenle, ya no vamos a pelear hoy. Hoy es un día para celebrar. Ándale, vamos. Sí, vamos a celebrar. Mamá, no sabía que había tanta gente en la casa. ¿Usted de nuevo en mi corte? Buenos días, su señoría. Señoría, mi cliente está aquí por algo tan importante que está dispuesto a volver a esta corte a pesar de su situación migratoria. El señor José María Guerrero solicita custodia total y definitiva de su hijo Maddox Johnson. I can't stand any of them. El niño nació y creció en la casa de la familia del padre, estando principalmente a cuidado de él. Oiga, qué raro que el abogado de Ashley sea latino, ¿no? Pues estas no quieren a los hispanos. Seguramente lo hicieron adrede, para no poder alegar un caso de discriminación racial. Hasta que la señora Ashley Johnson se llevó el niño a otro estado sin previo aviso y sin la autorización del padre. Cuando lo encontró, la propia Ashley le entregó al menor. Toma la gringuita por querer pasarte de lanza. La madre e hijo se encontraban viviendo en un parque de remolques en condiciones poco seguras para un niño tan pequeño, acostumbrado a vivir cobijado por el amor y los cuidados de la familia Guerrero. Durante este juicio demostraremos que la señora Ashley Johnson no es una madre responsable ni apta para tener custodia de su hijo. Muchas gracias. Well, que extraño a mi hijo como loca y que todos los días lo único que quiero es verlo y abrazarlo y estar con él. Y sí es verdad que lo crié en casa de los Guerrero, pero ellos no pueden decir que yo soy una madre irresponsable porque mientras mi hijo y yo estuvimos ahí, José María siempre estuvo pendiente de sus hermanos, de sus problemas y de cualquier cosa menos de nosotros. Eso no es cierto. En la casa todos nos hicimos cargo de Maddox, siempre. A ese niño no le faltó nada, ¿ok? Así será de mentirosa la muy mendiga. Yo nunca descuidé a mi hijo. Silencio, por favor. Prosiga, señora Ashley. Sí. Yo siempre quise formar una familia. Y José María no. Siempre estuvo pendiente de cualquier cosa. Primero que de nosotros. Hasta que él finalmente conoció a una mujer. Erika, hey, no te preocupes. No va a decir tu nombre. El patas le amenazó. Y a esa mujer, él la hizo su amante. Si me permite, señora Johnson, quiero preguntarle algo. ¿No es verdad que alguien levantó un reporte porque usted dejó a su hijo solo en el tráiler donde vivían en Kansas? No. Yo salí un momento, sí, pero mi hijo estaba dormido. Eso fue todo. Yo no... El reporte indica que el niño llevaba horas llorando, señora Johnson. ¿Cómo es que dejó tanto tiempo solo a un niño tan pequeño? Seguro estaba drogada, encerrada en el cuarto.
Ashley, be careful with what you say, child. ¿Se encontraba usted bien cuando tomó la decisión de dejar a su hijo solo? ¿Podría decirnos si usted estaba...? Tiene razón. Yo sí cometí un error y no debí haber dejado solo a mi hijo por nada del mundo. Pero, señor juez, ese ha sido mi único error como madre, porque yo estoy enferma y soy una adicta. Su señoría, para mi cliente es muy difícil hablar de esto y por lo tanto pido el apoyo de uno de los facilitadores del centro de rehabilitación donde ella asiste. ¿Pero qué circo es este? Las circunstancias de la vida me han llevado a ser una adicta. Y le juro que no hay nada de lo que yo me arrepienta más en esta vida. Pero ya tengo mucho tiempo yendo a rehabilitación y gracias a la gente del centro donde yo voy ya estoy mucho mejor y ya estoy sobria. Eso no es cierto. En Kansas, cuando fuimos a buscar a Maddox, ya estaba drogada, estaba tomada. Bueno, y entonces, ¿por qué entregó usted a su hijo? No, señor juez, yo no lo entregué. José María fue a Kansas y se llevó a mi hijo sin mi autorización. Él secuestró a mi hijo. Yo por eso todos los días, cuando me despierto, lo primero que veo es la cara de mi hijo. Y eso me hace sentir capaz de todo, hasta de dar la vida por él. Yo por eso jamás haría algo que pudiera hacerle daño. Señor Guerrero, me extraña que hable de la relación padre así de esa manera. Cuando su padre fue un alcohólico y lo golpeó hasta romperle una pierna. Qué bajo que Ashley haya utilizado esa información. Tengo entendido que su madre los abandonó. Fue deportada. Su madre estuvo ausente. Y ahora que ha vuelto, el señor Guerrero no tiene una buena relación con ella. Ay, pero qué jugada tan sucia. Bueno, sí, señor juez. Mis padres y yo tuvimos altibajos, pero eso no tiene nada que ver con el amor que yo siento por mi hijo. Por eso, sin importar nada, me fui a Kansas a rescatarlo, donde Ashley me lo dio. Ahí la encontré drogada y en mal estado. Ella me lo entregó y me dijo que no podía cuidarlo. ¡Eso es mentira! Siéntese, por favor. Tú misma me dijiste que no podías mantenerlo. Estabas con un tipo drogado y armado. Nuestro hijo estaba en peligro y lo sabes. Es tu palabra contra la mía, José María. ¿Ok? ¿Tienes algún testigo que pueda confirmar lo que tú estás diciendo? ¿Acaso llevaste a alguien esta noche? Está usando. Ella sabe que José María jamás diría que yo fui con él para no perjudicarme. Estoy diciendo la verdad. Tú misma me entregaste a Maddox porque sabes que iba a estar mejor conmigo que contigo. ¡Vaya, cállate, idiota! No, de acuerdo aquí no. ¡Ningún derecho! Sí, está loca. Pero venga, no, Marisol, Ya basta, señora Johnson. Usted no es quien para decir quién debe hablar en esta corte. Es un caso muy complicado y debemos aclarar si usted entregó al niño o no y en qué condiciones ocurrió todo. La licenciada hablará cuando llegue el momento indicado. Pero por hoy será todo. Tengo varias cosas que estudiar antes de proseguir. Se cierra la sesión. Enough, people. Enough is enough. The system is supposed to work for us, not against us. And now this Latino judge, he's trying to use his power to take away my grandson from his mother. Yes, yes, they come here, they want to take over our country, now they want to take our children. We need to take our country back, yes, sir. They're going to stop. Exactly. All of these illegals should leave our country. There are illegals everywhere. Right, yeah, they just come and they strut into our courthouse like they own the place. This one here, he don't even have a visa. Yeah, you. Is that right? No, it ain't right. Should this be happening? It shouldn't be happening. We need to be together. We need to be united. We need to take our country back. ¿Quién va a quedar campeón del mundial? Bueno, por supuesto que Argentina. Portugal. Colombia. Brasil. Obvio, pues,
México. No se pierdan Mi Familia Perfecta. Y obviamente el Mundial también por Telemundo. ¡Mua! ¡Los amo!